Hola amigos, bienvenidos a esta edición que estamos grabando el Día de los Trabajadores, pero por eso mismo nosotros trabajamos. Hay otra gente que no debiera celebrarlo porque no han trabajado en su vida. ¿Para quién los vamos a Vale. mencionar? Me contaba recién Nicole, antes, unos segundos antes de partir el programa, que hubo una marcha, una vez más, de la CUT, las marchas de todos los años, que hubo algunos incidentes, parece, no sé qué grado tendrán, no creo que sean muy graves. Y me quedó dando vuelta este tema de la marcha porque todos estamos acostumbrados ya, nadie piensa dos veces en el asunto, yo tampoco, que se marcha. Salieron a marchar, salieron a las calles. Y la pregunta que me hago es, ¿qué significa esto de, o sea, qué consecuencias, qué simboliza, qué significa, signo de qué es, qué representa salir a la calle a caminar de un lado a otro, de cierto lugar a otro lugar en masa? Les pregunto, me imagino que se supone que es una muestra de fuerza, juntar harta gente. A estas alturas creo que la CUT no puede hacer demostraciones de fuerza hace mucho tiempo, no solo con este gobierno, sino que de gobiernos anteriores, que las concentraciones en la CUT son cada vez más pobres, más anémicas en asistencia y peor, más anémicas en discurso, en lo que se dice. Eh, Parece que ya no hay una visión, podríamos decir, representativa del proletariado y cosas así, entre otras cosas porque ya misma la figura del proletariado ya no es la de antes, los obreros del hierro, del carbón y del salitre, como decía Allende, sino que es un mundo muy distinto, muy complicado. No tiene nada que ver con la imagen que uno tiene todavía de los trabajadores, los tipos de la tierra, los obreros con al lado unas máquinas. Entonces, pregunto nomás, por si alguien sabe, para que nos conteste en los comentarios de YouTube, ¿qué creen ustedes que significa que un montón de gente, un número X de personas, 5.000, 10.000, 20.000, no creo que sean más los de la CUT, hayan salido a caminar de un determinado punto a otro punto y hayan trasladado sus cuerpos moviendo las piernas de ese punto a este otro punto? ¿Qué conclusión debemos sacar? Dejo la pregunta planteada, Nicole. Sí, con respecto a lo de la CUT, claro, como todos los años salen a marchar, a pedir mayores atribuciones, a pedir cambios en la ley, a pedir el salario mínimo, que ponen cualquier cosa. O sea, ahora en julio comienza el salario mínimo a 500.000 y ahora querían en la nueva negociación subirlo a 600 y tantos mil, 630.000. Y entonces, claro, ahí uno dice qué anticuado, qué anacrónico quedan estas peticiones acerca de cómo se mueve realmente el mundo laboral. Ahora, entre paréntesis, ya hubo en este momento que estamos grabando más de 17 detenidos portaban artefactos incendiarios con acelerantes, ropa para cambiarse, el mismo modus operandi de octubre. ¿Te acuerdas que en algún minuto, claro, estaban las blancas palomas protestando por la dignidad y de repente salían las molotov y de repente salían todos arrancando y estaban con otra ropa? Entonces, bueno, la misma manera de funcionar, ahora en este minuto ya llevan 17 detenidos, con parte de algunos ministros también marchando. Tú que preguntabas qué significa realmente marchar, y encabezado por la ministra Jara, claro, la ministra del Partido Comunista, porque la CUT hoy en día, no hoy en día, hace muchos años ya que representa simplemente representa al Partido Comunista, el ideario laboral del Partido Comunista, el sistema, el modelo del Partido Comunista, y por eso es que las peticiones de la CUT no tienen tanto que ver con mejoras del trabajo en el sentido del siglo XXI, sino más bien con ir rigidizando el sistema laboral en Chile, las leyes laborales, para poder tener más poder desde el Estado para definir lo que puede o no puede hacer una empresa o un emprendedor. Entonces ahí está la ministra Jara marchando y uno dice, bueno, tanto ministro marchando, el ministro Lizalde también, a veces uno dice, bueno, marchan contra ellos mismos, pues si ellos los que están en el gobierno hoy en día marchan, ¿por qué? Bueno, y dos cositas que sacó la ministra Jara, porque tiene que anunciar algo, ¿no? Claro. Dice que más que hablar ahora de salario mínimo, que sí se puede hablar porque ellos tú sabes que están abiertos a hablar de cualquier cosa, de todo, vamos con los acuerdos, ella dice que deberíamos tener un consejo salarial y ya ni siquiera habla del salario mínimo, sino que habla del salario vital. Es decir, le cambia las palabras para poder ponerlo como esta situación dramática en que es el salario mínimo para subsistir, lo mismo que la pensión garantizada universal, cuando en un minuto se le ponían otros nombres como del punto de vista de la dignidad, es el desde. Hay países que ni siquiera tienen salario mínimo.
porque no basta con poner en un papel un salario mínimo para que la economía dé los frutos, para que la economía pueda pagar ese salario mínimo. Al contrario, mientras más alto un salario mínimo artificial, cuando la economía no da para más, lo único que puede provocar son despidos y cuando no se puede, no se puede. Por lo tanto, esto de que se estableció que el salario mínimo es una situación sine qua non, porque si no los empresarios pagan menos que eso hoy en día prácticamente no se da. Incluso el salario mínimo a 500.000 ha hecho que las pymes hayan cerrado, que se hayan despedido. Después te voy a hablar un poquito acerca de la cifra del desempleo, pero aquí se sigue un mismo camino como si ese fuera el modelo al desarrollo. Se sigue hablando lo mismo todos los años, la petición del salario mínimo todos los años, el mismo sentido de las leyes con respecto al trabajo. Y el mejor día del trabajador al final es contar con pleno empleo, cuando usted se puede cambiar de un empleo a otro porque está bullante y tiene la manera de exigir en otro empleo que le paguen más porque están buscando trabajadores. Ese es el mejor día del trabajador. Claro, ese día no lo vamos a ver. Se continúa con la liturgia de la marcha hacia a no sé a dónde, y pedir más plata y todo lo mismo de siempre. Y la verdad es que estas personas que se creen representantes de los trabajadores, yo creo que jamás en su vida han hecho una reflexión acerca de cómo se está constituyendo ahora el mundo de los trabajadores, que en el fondo somos todos, ¿no? Pero ellos lo ven como una cuestión de clase, los pobres nomás. Los que están ahí con un chuzo, con una pala, con un alicate, esos son trabajadores. Los demás no sé qué es lo que somos, pero en fin, es una visión totalmente anacrónica, obsoleta. No tienen ni idea cómo funciona ahora el mundo de los trabajadores. Ya no vivimos en la Inglaterra de Carlos Marx, la Inglaterra victoriana, con las fábricas, con unas chimeneas echando unas humaredas negras y los obreros en unas máquinas espantosas. Ese mundo se acabó, pero en fin, ellos no tienen remedio, son como una secta religiosa que se quedó en el pasado, son como los esenios o como los testigos de Jehová, supongo, que quedaron en una postura para siempre y andan todavía coche con caballo, creo, los testigos de Jehová, porque no pueden andar en vehículos motorizados. Amigos, antes de continuar, les quiero recordar que este programa, el de hoy y el de todos los días, es auspiciado por miclimo.com, una empresa de climatización chilena premiada internacionalmente que ofrece la mejor solución para que usted tenga su clima en su casa o su oficina, en verano, en invierno, con el mismo aparato que se convierte en máquina de aire acondicionado, filtrando el aire, en verano que se convierte en una estufa, pero que no consume combustible, sino que energía eléctrica y poca, que filtra el aire, que está conectada a internet, que tiene control remoto. Es otra cosa, amigos. Pónganse en contacto. En este momento hay un remate por situaciones muy específicas de algunos equipos. Realmente es muy conveniente. Les recuerdo a los que se les olvidó que hoy día, jueves, en la noche, hay flamenco en la Casa del Jamón, Tenderini 171, frente a Tenderini 171, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo donde ustedes pueden dejar su vehículo seguro y sin ningún problema. Así que súper cómodo. Y finalmente, mis libros. En elvillegas.cl/tienda hay un hiper pack o mega pack o como sea pack de 6 libros a 40 lucas. Pero usted, por supuesto, es una oferta que la hacemos. Si usted quiere, la toma o no. Si quiere, compra un solo libro, 2, 3, lo que usted quiera. Es simplemente para darle una oportunidad de hacerse de 6 libros de vuestro servidor por 40.000 pesos. Mi primer bloque comercial, AutoWolf, la empresa que va a su casa a dejarle como nueva la carrocería de su vehículo en 24 horas. Servicio único en el país. Segundo, Torch. Linternas únicas en su potencia, en su capacidad de resistir golpes, agua, pequeñas, se las puede meter al bolsillo, donde usted quiera se las puede meter y cuando las necesita, ahí las tiene a mano, listo para iluminar su vida. Continúo con Kame ERP, un software para empresas de todo tipo, de todo tamaño, que se hace cargo de todos los aspectos contables, administrativos, control de stock, de bodega. Todo es un cerebro artificial, mucho mejor que nuestro cerebro, no se olvida de nada y va a mantener a su empresa funcionando a nivel óptimo. Y termino el bloque con gestión condominios.cl, profesionales que se hacen cargo de la parte más latera para un administrador, que es el papeleo.
cobrar los gastos comunes, cobrar los arriendos cuando hay que cobrar arriendo, los pagos de salario, el libro de contabilidad, la cotización, todas esas cosas, pónganlas en manos de gestión de condominios y usted como administrador o como comité de administración dedíquese a mantener su condominio, su edificio impecable. Y seguimos con Nicole, estábamos con la marcha en la CUT. Estamos con la marcha y el empleo. El día martes salieron las últimas cifras del desempleo en Chile a propósito del trabajo. Y fue un mal día para las cifras en general. ¿En serio? No solamente por las cifras del desempleo, sino que también por las cifras de las industrias, por las cifras del comercio. El comercio bajó nuevamente su actividad a niveles que no se habían visto nunca. ¿Y qué cifras tenemos? Tenemos un desempleo en Chile del 8,7% en el primer trimestre del año 2024. Pero esa cifra debe ser más alta, en todo caso, y después les voy a decir por qué, pero la cifra que más importa, porque habla de las consecuencias de las leyes aprobadas en el Congreso y de las leyes que están en carpeta de este gobierno, es que más de la mitad de los empleados creados son informales. 143.000 nuevos empleos informales versus 160.000 formales en este primer trimestre del año 2024. Dos cosas. La informalidad crece no por mala onda, no porque la gente sean todos unos rufianes. En general en los países, cuando uno ve tendencia a que la informalidad va creciendo todos los meses, cuando el Estado se está metiendo cada vez más en todo y no permite no solamente la libertad económica, sino que además te saca más de la mitad de lo que produces con los impuestos. Entonces, ante un escenario en que la economía está contraída, contratar a alguien se hace muy difícil cuando incluso contratarlo, aquellas leyes te asfixian. No solamente te asfixian, sino que además despedir a alguien se hace prácticamente una tarea imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es lo mismo en lo que ocurre, Fernando, a lo mejor, no sé si comparte esto, en los países que son muy restrictivos con respecto a la libertad de las personas, esos países que, como por ejemplo Irán, donde las mujeres tienen que estar tapadas, etcétera, pero hay todo un mundo, un submundo en el cual no solamente se desenvuelven las fiestas, no solamente se desenvuelve la música y el alcohol, sino que se van hacia el otro lado del péndulo. Sí. Son tremendamente asquerosas esas fiestas, ya rayan de lo pornográfico o de lo inmoral, en sociedades que son muy bueno, si la comparación es exactamente igual, pero cuando las sociedades económicamente se vuelven tan restrictivas y las leyes se vuelven tan asfixiantes, la informalidad va subiendo. Y eso es lo que está demostrando ahora, no solo por lo que han aprobado, 40 horas, salario mínimo y una serie de otras, sino que además también por lo que hay en carpeta, con seguir aumentando los impuestos. Y en segundo lugar, en la celebración del gobierno, Fernando, es decir, el gobierno ya ni siquiera intenta mejorar la cifra, no hay en carpeta nada que haga ver una agenda para el desarrollo como lo que inventó el presidente Boric en ENADE, que dijo que iban a crear 700.000 empleos y que iban a crecer más del 2%, iban a bajar la pobreza. Bueno, lo único que hacen al final es un show rebuscado de celebración de cifras. ¿Y sabes por qué? Porque celebraron que aumentó el empleo 0,1%, que finalmente puede ser el error estadístico de las mismas cifras. Entonces, en vez de intentar cambiar las prioridades, en vez de intentar cambiar los objetivos, celebra lo incelebrable, realmente populismo puro, tal cual como era Argentina. Ya te doy el dato argentino. Ni siquiera es populismo, porque en el populismo las medidas que toma el gobierno, aunque sea por un rato, favorecen a algún grupo de gente. Aquí no hay nada. ¿Qué es lo que favorece a la gente que salgan a decir estupideces? Que creció el empleo un 0,1%. Que claro, está dentro del rango. El error estadístico es más o menos de 2-3% en cualquier medición. Eso lo sabe cualquiera que haya estudiado matemáticas. Así que el 0,1 está de más. Y además, gran parte de eso es empleo informal. Y además dicen, hemos creado, como que ellos los fabricaron los empleos, fíjate tú. Entre paréntesis, esa cifra que dio Boris, que podía haber dicho cualquiera, podía haber dicho 8 millones de empleos, eso de los 600.000, medio millón, la he escuchado en muchos gobernantes antes, cuando parece que es una cifra estándar del repertorio político decir que vamos a aumentar 600.000 empleos. ¿Cómo? ¿Con qué inversiones? Lo que han aumentado son como 100.000 puestos en el gobierno para los compañeros, eso sí. Esa cifra la debieron haber puesto porque es real. Hemos aumentado 100.000 pitutos más, estimados amigos, y creció
el empleo en el Estado, no sé, en un 10, 20, 15, 25%, por ahí debe andar. Pero no se les puede pedir otra cosa. Si, yo no sé si tú tienes la misma sensación que yo, que en los últimos meses, yo diría a lo largo de este año, eh, se ha producido un cambio muy cualitativo en el ánimo de la gente respecto a este gobierno que uno, como lo comenté ayer en mi programa, se manifiesta en personas que ya están entrando, digamos, a carajear al aire libre contra el gobierno, contra el presidente, y pidiendo armas y pidiendo cosas que antes no se escuchaban, nadie se atrevía. Ahora todo el mundo se está atreviendo, hasta los periodistas, fíjate algunos. Eso sí Los que es mismos que increíble. apoyaban, claro. Claro. Entonces, este es un gobierno que va en caída libre hace rato y gritan, como alguien que se cae. La vieja se cayó y va gritando mientras se cae. El gobierno va gritando. ¿Y qué grita? Mentira, grita estupideces. Sí, eso del aumento del empleo no lo quise ni leer porque me lo imaginé, ahora tú me lo estás verificando. Aumentó el empleo y apareció otra vez Marcela a hacer su numerito cómico. Yo dije, ¿cuánto habrá aumentado? Debe ser el 1%. Bueno, me equivoqué, era el 0,1%. Bueno, están en esa. No tienen otra cosa que hacer más que vociferar mientras caen. No tienen otra cosa. Exacto, bueno, además que recuerda el tema del empleo informal. Para que suba el empleo tiene que haber más personas que responden a la encuesta diciendo tengo empleo, no te está diciendo si es formal o informal. Por lo Claro, tanto, ahí, no es lo ahí mismo. tiene un pool de situaciones que no hay nada para celebrar. Mira, leía a propósito de lo que tú hablabas esta pérdida de paciencia en el programa del día miércoles, yo sé. Te comentaba con respecto a la ENADE cómo está agotada la performance retórica, ya no solamente en el tema económico, sino que también en seguridad, y se van agotando las paciencias. Y resulta que leía, a propósito de la economía, leía una columna que hablaba de Milei, porque Milei logró aprobar, Logró un superávit fiscal. busca implementar el gobierno que fue rechazado en marzo, pero que ahora se lo aprobaron, evidentemente con menos artículos, un poquito más descafeinado, si se podría decir, pero va en esa línea, va en ese camino. Y comparando lo que se está haciendo en Chile, ¿por qué decía populismo? Porque me recordaba mucho a los Kirchner con respecto a las medidas, con la deuda pública al alza. Por ejemplo, tú la semana pasada hablaste de lo que decía el Consejo Fiscal Autónomo de que no hay plata. No solamente dijo el Consejo Fiscal Autónomo que no hay plata en Chile, sino que ya el próximo gobierno que venga no va a tener plata. Entonces, nos estamos endeudando a pasos agigantados sin ningún beneficio para las personas. Está aumentando el tamaño del Estado, está aumentando el empleo público y además no Bueno, solamente quieren, no para, solamente quieren aumentar el tamaño público con los empleados, sino que además metiendo empresas públicas, por ejemplo, en la actividad del litio. Entonces, todo el pool de medidas apunta en el sentido contrario de lo que tiene que ser las medidas para el desarrollo y el crecimiento. Y en esta columna que hablaba de Milei, que a Chile le sirve mucho tener estas figuras, ¿estás fijado? Porque los políticos solos no se atreven. Entonces, o es Bukele, o es Bolsonaro, bueno, agarran a Milei, que acá hay algo que sí tiene principio y tiene que ver con los principios económicos del liberalismo económico. Y entonces dice esta columna que si Milei lo logra, si Milei lo logra, aunque sea a paso más lento, digamos, implementar el liberalismo económico como él lo plantea y saca a Argentina de la pobreza o del atolladero económico y político en el que estaba con los Kirchner, hablemos de la era Kirchner desde Néstor Kirchner, habrá demostrado finalmente que el liberalismo es la única solución, estoy simplificando, para el desarrollo. Tomen nota, porque todo al final las medidas que se van tomando acá, apoyadas a veces por la abstención de la derecha que supuestamente cree en esto, ¿no? En el liberalismo económico, o por la aprobación de la derecha porque negocia otras cosas, porque cree que los consensos, bueno, todas esas leyes nos están llevando directo al despeñadero. tal cual. Vamos a ver cómo le va a Milei, efectivamente. Eh, Eso sí, un pequeño matiz, ¿ah? Las políticas de este gobierno sí favorecen a un sector de la población, pues a ellos, a su gente, a la tribu a la cual pertenece Boric, a esta generación o parte de ella que están encontrando pega, todos estos tipos que conocemos, algunos salen en los medios de comunicación, otros no, la mayoría no, claro. Están beneficiados, pues no tenían pega, eran unos pobres diablos,
no le iba bien en el mundo privado, y dicho sea de paso, por esa razón, los chantas son estatistas, porque en el mundo privado, cuando hay liberalismo y hay que competir y te contratan si eres bueno o no, si eres bueno, les va mal. Pero el Estado los contrata, de todas maneras los instala a calentar silla, ganando 4, 5, 6 o más palos, porque se gana bien ahora en el Estado. Esa gente ha sido beneficiada. Esto es como que se está intentando o se está instaurando un sistema que no consiste en empobrecer a todo el país, sino que en desplazar, digamos, en cambiar la estructura de quienes se favorecen y quienes se perjudican. Entonces, no les importa reventar a los empresarios, a los profesionales comunes y corrientes, a los trabajadores que trabajan, sino que les interesa los recursos que les han sacado esas personas con los impuestos, más lo que pueda entrar por otro lado, con préstamos que no van a pagar porque se van a ir fuera de Chile cuando todo se venga abajo. Son beneficiados. Aquí tenemos en Chile en este momento una masa puede ser de entre 150 a 200 mil personas que están siendo objetivamente beneficiadas por este gobierno. Ellos, ese grupo. Haz un análisis de uno por uno de los nombres que tú conoces, que están en el Estado, que llegaron al Congreso, están todos recibiendo ingresos por algún lado. Bueno, se beneficiaron, pues. ¿Cómo que no? Todos ellos. Artistas de variedades como o trepadores de edificios, o delincuentes, o profesionales de tercera categoría que nadie cotizaba, o políticos al peo, o dirigentes estudiantiles. Todos tienen pega ahora, po. ¿Cómo que no se ha beneficiado a nadie? 200.000. Es la nueva nomenclatura. La nomenclatura de Chile se ha beneficiado. Lo que pasa es que jodimos todos los demás, po, o estamos jodiendo. Si eso es. Así es que tengamos clarita la película con esta gente. Y lo de Milei, yo no sé lo que va a demostrar, porque no sé en qué va a terminar ese cuento. Pero es verdad lo que dice ese columnista, Nicole. No hay otra forma de que una sociedad cualquiera, en la época que tú te quieras meter, si quieres va a la época de las cavernas, no hay ninguna posibilidad de que haya crecimiento, que haya expansión económica, si la gente no se siente libre para buscar su propio beneficio, y al hacerlo, como ya lo demostró Adam Smith, beneficia a los demás, porque uno produce cosas para que otros las tengan, y así funciona la cuestión. No somos Robinson Crusoe. Pero tiene este punto negativo el liberalismo, que joden los pencas. Claro que sí. Entonces los pencas odian el liberalismo y quieren el Estado para que los mantenga. Lo estoy simplificando mucho, pero más o menos esa es la esencia de la cuestión. Si ustedes examinan el currículum de todos los profesionales que están en este momento en el gobierno, salvo quizás alguna excepción, van a ver que son personas profesionalmente muy medianas. Muchos de ellos no terminaron las carreras. Muchos de ellos no saben, digamos, prácticamente ni leer ni escribir. Bueno, imagínense esa gente buscando pega en el mundo privado, a ver qué pasa. A ver quién contrataría a Gabriel Boric, que creo que logró recibirse de abogado. Creo que eso fue lo que estudió. ¿Quién lo contrataría? Pero no se recibió. No se recibió, sí. ¿Logró recibirse por secretaría? No. Bueno, ¿quién lo contrata? A ver, señores de los bufetes de abogados, ¿quién contrata a Gabriel Boric? La ONU. Claro. ¿Quién contrata a Maite Orsini? ¿Quién contrata a Camila? ¿Alguna fundación? Claro, por ese lado, otra vez mismo. Pero ¿qué empresa contrata a esa gente? Nadie, son penquitas. Amigos, un bloque más, estimados, si me permiten. KM Millas, ya saben, kmmillas.cl para vender las millas acumuladas antes que desaparezcan, de manera tal que usted las transforme en plata antes que sea muy tarde. kmmillas.cl, comprobado por vuestro servidor. Segundo, Kaizen Automotriz, un garage dedicado a la prevención de los vehículos, mantención preventiva le llaman ellos. Revisan lo que ningún otro garage revisa, todo, 40, 50, 100 ítems. Les podría mostrar la lista de cosas que revisaron en el auto de una de mis hijas. Todo. Encuentran lo que está por fallar, lo que está muy gastado, lo cambian y así ustedes no quedan panas en medio de la nada. Kaizen Automotriz. Revista Mundo Bursátil, que está ofreciendo un curso para invertir en cualquier parte del mundo. O sea, el arte, la ciencia de la inversión, donde sea, con profesores, con videos, con de todo, y que además al adquirir este curso usted recibe gratis la suscripción a la revista Mundo Bursátil. Y termino el bloque con entrenainglés.com, me pusieron ahora, profesores de inglés que dan clases online para que usted finalmente se maneje de verdad en inglés.
en una conversación, leyéndolo, escuchando a los actores de una teleserie. Eso es de verdad. No simplemente decir, please give me a Coke, y que llegar hasta ahí no es suficiente. Ya, vamos ahora con Volvamos. Nicole. Hoy, a propósito del presidente Boric, habló el presidente Boric en este Día de los Otra Trabajadores, ¿cómo cosa. no? ¿Qué otra cosa? El trabajador. Bueno, ¿Qué mintió ahora? ¿Qué dijo? eh, y ahí uno se da cuenta no solamente la incongruencia de este gobierno, sino que son como que están deambulando mientras les pasa todas las realidades que está viviendo el país, las crisis que está viviendo el país, y sigue intentando sostener estas crisis o aguantar estas crisis con esta performance retórica. Pero esta vez parece que hasta esto está tan agotado que repitió una frase que yo hice el trabajo hoy día. Yo dije, esto lo he escuchado en otras veces. Lo ha repetido ya 2 veces, así que va a tener que cambiar al libretista. No, él no tiene un speechman, como se llama en Estados Unidos, él tiene libretista, porque esto es como los libretistas de los humoristas. Bueno, dijo varias cosas. Dijo que donde ponemos las palabras, ponemos los recursos. Eso lo dijo también el año pasado. Esto a propósito de la seguridad, que es la prioridad. Dice que donde realmente cuando nosotros hablamos es lo que hacemos, y habló de que se están poniendo al día en materia de legislativa en temas de seguridad, porque lo voy a decir, dijo, estábamos atrasados. Bueno, y ahí siempre yo revisando la respuesta, evidentemente le dicen, bueno, si hay algo que está atrasado es porque el Frente Amplio y la oposición en el momento que estaba Sebastián Piñera le rechazaron todos los proyectos y Sebastián Piñera no tenía mayoría. Pero además dijo 2 cosas que son interesantes porque habla también de esta incongruencia. Dijo, con la seguridad no se improvisa. Es decir, una cosa es la urgencia, pero no legislar en caliente. Y esto por lo que ocurrió con Maite Orsini, que tú lo comentaste el día miércoles, con respecto al reglamento del uso de la fuerza, en que ella votó en contra, dijo que había que, no votó en contra, sino que más bien había que tener más días de discusión en la comisión, es decir, le prestó ropa a una legisladora, una diputada del Frente Amplio, ex polola, para decir, ojo, esto hay que hacerlo, pero es urgente, pero no en caliente. Yo no entiendo mucho ahí lo que quiso decir. Lo que yo les quiero decir a los auditores es que la RUF, como muchas otras leyes, llevan más de 1 año en Y no discusión. es en caliente. Esto no es improvisación. Y no es en Esto es caliente. porque no existe, no, esto es porque no existe la intención No, de claro. legislar. No es falta de improvisación. Y terminó el día, Fernando, yo te dejo, con algo nada que ver, porque dijo, bueno, pongámonos de acuerdo y en mayo tenemos que aprobar la reforma previsional. Y Ah, están tan obsesionados con la reforma previsional porque se entiende por qué necesitan plata. Ya le dijeron que no hay plata desde la Comisión de Fiscal Autónomo, de la Comisión Autónoma, que le dice al Estado ya no hay plata. Efectivamente no hay plata, no sabemos en qué se han gastado la plata, sí sabemos. porque mejoras no hay. Pero entonces acá les viene de perilla que les llegaran a aprobar. No importa si es un 2, un 3% o un 6%, importa por la cantidad. Lo que importa es abrir la puerta a ese fondo colectivo que nunca más vamos a tener el control. Por lo tanto, hablando de seguridad, que es la prioridad, se pasa inmediatamente, No, sí, sí, pero sí. apruébenme la reforma previsional. Bueno, es un payaso el señor Boris. Digamos las cosas por su nombre. Y cuando digo esto, estoy siendo mucho más suave que lo que yo he escuchado en muchos canales que me han mandado de YouTube, donde lo tratan de cosas mucho peores, que yo también podría suscribir, pero como este es un canal decente, me limito a decir que un Tony, que es algo, es una profesión, después de todo, bastante normal, ¿no? Pues no tiene nada de malo ser Tony. El problema es cuando el Tony llega a la moneda. Ahí empiezan los problemas. El Tony está bien para el circo, no para la moneda. Pero la noticia buena es que cada día que pasa, un día menos que este gobierno sigue ahí embarrándola, por no usar otra expresión. Eh, ¿Qué más tenemos, Nicole? Sí, 2 cositas y termino el Siempre tema son dos, legislativo, ¿ah? que Siempre son siempre dos. son 2 porque el número 2 me gusta, es como bonito. Es que el otro número que me gusta es el 7, que me trae buena suerte, pero si te digo 7, se acaba el programa, ¿no? Voy a decir 2. 7, me voy de acá. Bueno, no, 2 cosas. Lo que ha avanzado no tiene tanto que ver con las urgencias del gobierno, que todavía no las pone, ¿eh? A propósito de la respuesta, todos estaban muy afectados con el asesinato de los 3 carabineros. Avanzó la ley antiterrorista en el Senado,
porque el presidente del Senado, que es Ruminot, dijo que había que avanzar en eso y los senadores quisieron avanzar. Esto no tiene que ver con una agenda ordenada y diseñada para enfrentar la crisis de seguridad. Y por el lado de la Cámara de Diputados, efectivamente las RUF al parecer las van a tratar de seguir votando el jueves, y donde sí creo que se equivocan con respecto a la urgencia en la Cámara, porque el gobierno es como un observador, es la creación del Ministerio de Seguridad. Y ya te voy a decir por qué, porque no creo que se necesite hoy específicamente un Ministerio de Seguridad, no solamente porque no tenemos plata para sustentar un ministerio más, sino que va a ser totalmente ineficaz para hacerle frente a lo que hoy no es presente. No, perdóname, Nicole. Desde luego la función de ese Ministerio de Seguridad debería cumplirla el Ministerio del Interior, para eso está el Ministerio del Interior. Pero sí va a cumplir una función. Otro ministerio significa otras 4 o 5 mil, no sé, o 1000 o 500 pegas más para los compañeros que todavía están sin pega. ¿Cómo que no va a cumplir ninguna función? Y a propósito de por qué no hay plata, decías tú, ¿por qué se ha gastado? Bueno, hagan una operación matemática, agarren sus celulares, pongan una cifra bien conservadora de gente contratada en este gobierno, pónganle 50.000, que son muchos más. Multipliquen 50.000 por un sueldo promedio hoy de la administración pública, que son 3 millones. Hagan el cálculo, ¿cuánta plata es? Y si pueden, después lo dividen por 900 y lo convierten en dólares. Vean, ahí está la plata, entre otras cosas. O suben la plata de las fundaciones. Tema que se olvidó la gente, parece. Vayan sumando. ¿Cuánto estás calculando? Es una cifra. Pues soy un humilde periodista, pero lo voy a calcular. Bueno, ahí tienes un ítem. Ahí tienes un ítem. Y el desfalco en las municipalidades. Bueno, claro. Que son millones de dólares, claro. Vayan sumando, estimados amigos, y ahí está. Si la plata se fue, es cuestión de seguirle la pista. Hay que siempre seguirle la pista a la plata para entender las cosas en este mundo. Es una vieja frase norteamericana eso. ¿No es cierto? Tú con follow the money. Sigue el dinero. Follow the money siempre. Follow the money. Se fue a los bolsillos de 50.000 por parte baja de estos hombrecitos de barbita y bigote y estas señoritas feministas que, como las vemos cuando llegan a aparecer en algún cargo más notorio, por Dios, qué ineptitud más grande, qué cantidad de desastre. Recordemos, por ejemplo, a la señora directora de presupuesto, ¿no? Que es la mejor del mundo y que se está metiendo las patas no sé cuántos miles de millones de dólares en un momento dado. O sea, una cosa elemental de manejo de presupuesto. No es el tipo de personas que están ahí. Y todos se están embolsicando. Cuando digo 3 millones promedio, soy también muy conservadora, muy conservador. Sí. Así es que ahí está la plata. Follow the money, amigos. Follow the money. Mira, y voy a seguir en lo que tú hablabas con respecto al cambio de ánimo, con el cambio de dinámica, con el cambio de discurso que se empezó a levantar. Y por eso te decía que el Ministerio de Seguridad hoy me parece que no debiera estar en las urgencias del legislativo. Está de más. Y donde se empieza a notar también este cansancio y este ya agotamiento con el gobierno que no hace nada. Hubo mucha repercusión con una carta que fue enviada al Mercurio el día martes, entiendo, de almirantes en retiro de la Armada y generales y excomandantes de la FACH. Y fueron muy claros, y yo creo que acá también los legisladores tomen nota. Dice que las medidas son inútiles, la RUF y el estado de sitio, que tanto que levantaron. ¿Te acuerdas que hablamos del estado de sitio? Porque no tienen respaldo jurídico. Entonces van al fondo del problema que tenemos hoy en Chile. Las leyes que protejan a las Fuerzas Armadas y a Carabineros para imponer el Estado de Derecho es lo único que se necesita. No sirven los respaldos retóricos. Estoy leyendo algunas partes de la carta. Por lo tanto, seguir priorizando las RUF o levantar estado de sitio, dice, es totalmente inútil. Debieran volver, si es necesario, incluso los tribunales militares para juzgar casos en los que militares o carabineros, por cumplimiento de un mandato del Estado, ocurran situaciones como altercados o fallecimientos en estados excepcionales, dice. Incluso ni eso es necesario, porque basta cumplir los eximentes de responsabilidad del Código de Justicia Militar o aquellos contenidos, dice, en el Código Penal que rige para todos.
tengamos claro, dice también esta carta, el armamento de los militares son fusiles, carros blindados, etcétera, son para guerra, no son para control de orden público. Entonces lo que quieren decir es que pongámonos de acuerdo cuando salgan las Fuerzas Armadas contra quién están luchando, porque si es solo para el orden público y es como cuando se hablaba de violencia rural. Si hablamos de violencia rural, bueno, entonces que salga ahí los guardias municipales a pedir orden, ¿no es cierto? Bueno, acá tampoco es un problema de orden público, esto tiene que ver con una violación al Estado de Derecho. Entonces dice que sin esas dos condiciones es inútil para que las Fuerzas Armadas y Carabineros realmente restablezcan la ley. Y esto es lo más importante, quienes quieran destruir nuestro país, dice, lo han logrado con el apoyo de aquellos que quieren ese modelo de sociedad y la falta de coraje de quienes se atreven a oponerse. Claro. Y claro, eso está clarísimo. Los militares, hace rato creo que les he dicho que están en la postura de, bueno, ustedes nos consideran ahora unos criminales, unos torturadores, unos asesinos, nos quieren destruir, ya partieron tratando de destruir Carabineros, a nosotros nos tienen mucha gente en las cárceles. Entonces jódanse pues, ustedes sembraron esto, ustedes eligieron a esta gente, ustedes pusieron a estos energúmenos sin ceso que están destruyendo el país, bien, pues, jódanse. Nosotros no vamos a mover un dedo. Eso es lo que me decía uno de ellos, personalmente. Nosotros no vamos a mover un dedo, salvo que nos invada un país, otro país, ahí sí, pero los despelotes internos producidos por un gobierno elegido por ustedes mismos, los civiles, dice, me decía, por una parte los civiles, o porque se convencieron, o porque se cagaron de susto, o porque se creyeron en el cuento que Kast era un nazista, o por la cosa que sea, pero ustedes lo eligieron, cómansela ahora. Así me dijo. Yo no voy a contar cómo continuó la conversación, eso lo dejo en reserva. Y lo que están diciendo sobre Almirante es más o menos eso. Los militares, además, evidentemente que desde el punto de vista técnico no están para cuidar el orden público. ¿Cómo lo podrían cuidar? O sea, estacionándose en un recodo, como pasa ahora en el sur. ¿No es cierto? ¿De qué sirvieron los militares en el sur para el asesinato de los 3 carabineros? Díganme, pues. Que habían unos piquetes aquí y otros por allá, prendiendo cigarrillos, mirando los celulares. ¿Qué otra cosa pueden hacer los pobres con Cristo, los pobres militares ahí? Los militares son para ir a buscar al enemigo o para defenderse del enemigo. O para atacar o para defenderse de un ataque. No para estar ahí mirando, dándose vueltas. Tampoco la policía, ¿eh? Sobre todo cuando se sabe dónde estaban las guaridas de los tunantes, debieran ir a buscarlos, a las poblaciones, a la macrozona sur, a donde estén. Pero obviamente este gobierno no lo va a hacer y una vez más engañan a la gente con estas discusiones sobre cuestiones, yéndose por las ramas, con la RUF, con el Ministerio de Seguridad, una cosa completamente inútil, salvo para darle pega a los camaradas que todavía no tienen pega. Tiene razón ese militar. Yo le voy a decir una sola cosa. Los militares solamente van a actuar en este país el día que esto se estuviera viniendo abajo ya, pero de forma catastrófica. Eso ténganlo claro. Antes de eso, no van a mover un dedo, no van a prestarse a esto de salir de palitroque, amarrados de pies y manos, vigilados por un montón de funcionarillos del Instituto de Derechos Humanos. No vaya a ser que cometan alguna tropelía contra esta persona, que es cierto que le está disparando, pero resulta que es travesti, así que hay que tener cuidado con él, hay que tratarlo de otra manera. No están dispuestos a eso, así que ahí están en sus cuarteles de brazos cruzados mirando el espectáculo, literalmente. Literal, tú sabes que en el sur me contaban una persona que participa de la multigremial de los casos, es que la Armada, que está a cargo de unas zonas de la macrozona sur en el estado de excepción, 45 estados de excepción, por lo demás, que ya no hablemos de estado de excepción. Muchas veces la Armada, cuando no hay personas, no hay civiles, no hay transeúntes en riesgo y los llaman de que están o quemando algo o haciendo algo, llegan después. Y esto no lo digo por criticar a la Armada, les encuentro toda la razón. ¿Por qué van a llegar a enfrentarse para que después digan que mataron a un comunero? Siempre es un comunero y siempre es alguien que estaba en paz, es decir, un comunero que estaba por ahí mirando. Exacto, y acá donde estaban en el paradero de micro esperando para llegar a la casa a tomar once. El punto es que
aquí es donde se mezcla, se junta la situación que estamos viviendo con lo que ocurrió en octubre del año 2019. 3.000 querellas, 3.000. Algunas ni siquiera han comenzado el proceso. Presentó el INDH más otros abogados, más otras ONG, en contra de carabineros y militares. Hay 45 carabineros condenados por delitos que son en algunos falaces, en otros exagerados, en otros con un sesgo ideológico y político. Hay más de 150 carabineros formalizados y por el momento 8 militares que ya están simplemente tras las rejas condenados, más todos los procesos que vienen adelante. Acá es donde se junta el futuro del país con el pasado. Si no hay un signo de apoyo, porque no es muy distinto lo que hicieron en octubre del año 2019, la Fuerza Armada, a lo que tendrían que hacer, que no lo hicieron con toda el apoyo ni con toda la fuerza que tenían. Con suerte lo hicieron. Nicole, lo hicieron un poco, ¿no? Y a pesar de eso, miran lo que están. Sí, yo estoy de acuerdo. No hicieron nada. Esto se paró cuando el presidente Piñera dijo que, ok, vamos a una asamblea constituyente y después volvió una segunda detención, fue por la pandemia, porque nos mandaron a todos a encerrarnos. Entonces, efectivamente, acá hay un tema en que se entrelazan y para que las Fuerzas Armadas y Carabineros realmente puedan tener ese apoyo que hoy le brindan. En octubre no se le brindaron. Todos estos procesos de octubre tienen que parar. Y en esa línea me parece que el pedido de amnistía, que este gobierno no lo va a hacer, pero tienen que levantarlo con más fuerza. Y tienen que detener estos procesos, porque si no, no hay ninguna manera que tengan garantía las Fuerzas Armadas y Carabineros de salir a realmente restablecer el orden público y el Estado de Derecho. Fíjate tú, sí, es bastante curioso que unos civiles, unos pinganillas a veces, políticos, sean capaces de detener una fuerza armada. Pero así funcionan las cosas mientras funcionan así. En otros momentos todo cambia completamente el cuadro, como ustedes saben perfectamente. Es cuestión de seguir picaneando nomás, de seguir punceteando, de seguir fastidiando, hasta que después pasan las cosas. Salir de esto, les recuerdo a patriciastocker.com, que es un grupo de profesionales encabezados por Patricia Stocker, que se encargan de registrar su marca comercial en todas partes del mundo, incluyendo Chile, por supuesto, para que usted no tenga problemas, usted pueda vivir en paz. Muy importante, cosa que mucha gente no hace, porque no es una exigencia legal, pero vale la pena en muchos sentidos. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes o en moneda para tener una reserva financiera absolutamente intocable. Sigo con Salinas y Ojeda, voy a galope tendido porque no sé lo que va a pasar con Internet, un bufete de abogados dedicado a casos civiles. Esa es su especialidad, son muy buenos, tienen muchos éxitos, les recomiendo que se ponga en manos de ellos si tiene un problema civil y no a cualquier abogado que le recomendó la panadería de la esquina. Y sigo con Transporte Escala, una empresa de transportes que tiene todo tipo de vehículos último modelo y que están a su disposición para lo que usted quiera, cuando quiera, a la hora que sea, el día que sea, feriados, no feriados, 4 de la mañana, 12 del día, una vez, 100 veces, para todo. Transporte Escala. Y ya que estamos en eso, sigo con Limpex, una empresa de limpieza, amigos, que se especializa en empresa, oficina, hay que limpiar un montón de cosas, tienen expertos, tienen productos biodegradables, lo hacen muy bien, pero también llegado el caso pueden atenderlo a usted, su departamento, su casa, para esa limpieza a fondo que la gente hace una vez cada cierto tiempo para volver las cosas a la normalidad, porque no tenemos tiempo todo de pasar todos los días la aspiradora, ¿no es cierto? Continúo con Remodeling, empresa de puros profesionales para remodelar su casa, su departamento, pintura, pisos, muebles de cocina, que es complicado. El tema de los muebles de cocina es re complicado. Arquitectos para otras cosas, todo. Profesionales, una empresa seria que responde y que da garantía. Y termino con el corredor de propiedades heypropiedades.cl, que se encarga de pocas casas, todos los días, todo el día, con métodos especiales, y el resultado es que venden. Dicho lo cual, le entrego la pelota para sus 2 puntos que vienen ahora a Nicole Rodríguez. Yo un día voy a transparentar que no son 2, pero vamos. Solo tengo un tema internacional, pero quiero
hacerle mención a lo que vivió la abogada que defiende a Carabineros en los procesos judiciales de octubre del año 2019, que es Nubia Vivanco, ¿ah? Y esto me parece que no es causal, no es casual y no es espontáneo. Y algo se está armando en contra de lo que significa la figura de Carabineros. Tenemos el asesinato de los 3 carabineros en Cañete y pocos días después la primera abogada que alzó la voz de una manera muy valiente. Yo tengo varias entrevistas con ella en mi canal, diciendo, un momentito, ¿quién está defendiendo a Carabineros de todas estas acusaciones de violación a los derechos humanos? Fue Nubia Vivanco. Y ella participa de un programa que es Sin Filtro, que si usted quisiera a lo mejor posicionarlo en la vieja estructura izquierda-derecha, evidentemente es un programa más tildado hacia la derecha porque tiene varios panelistas que son muy corajudos en defender esas ideas. Y ella fue invitada el día martes al programa y saliendo del programa, en plena comuna de Providencia, junto a su marido, les dispararon. Eso antes en Chile no pasaba. Y algo se está tejiendo acá porque me parece que ella implica y ella refleja un simbolismo importante contra Carabineros. Entonces, no es algo de una influencer, no es un problema de YouTube, no, esto es una abogada que seriamente ha estado defendiendo a Carabineros de los procesos por violación a los derechos humanos de octubre y que saliendo de un programa de televisión le dispararon a quemarropa. Bueno, bueno, si esas cosas se generalizan más, como los ataques a Carabineros, ahí se va a acercar el país a aquello que les decía adelante, esa situación límite en que sí hay acción de esas instituciones. Y en ese caso, si eso llega a ocurrir, bueno, ojalá el que juega estemos con fuego se termina quemando, ¿eh? Tú sabes eso. No sé si el que juega con fuego se termina quemando, estimado amigo. Y aquí hay gente que está jugando con fuego y que no se dan cuenta las señales, no se dan cuenta del clima de opinión cómo ha cambiado, no se dan cuenta cómo mucha gente que hasta el momento, por años, estuvieron calladitos, en la época del 19, 20, 21, ahora sacaron la voz y están enfurecidos, no se dan cuenta cómo se han acumulado rabia en algunas instituciones, no se dan cuenta de nada, sino que están corriendo el amok, como se dice. Y puede terminar muy mal para ellos, especialmente para ellos. Y yo no quisiera que eso pase, fíjense, para que vean ustedes que soy buena persona. Yo quiero que dejen de gobernar nomás, nada más. Pero están jugando con fuego. Y cuando empiezan ellos a llegar a esos grados de violencia en que aparecen unos sicarios a dispararle a una abogada que defiende Carabineros, bueno, vamos a ver qué pasa, estimado amigo, vamos a ver. Nos vamos afuera, viajemos un poquito a Estados Unidos, ¿te parece? Viajemos. Hace rato que tengo este tema que lo quería tratar contigo y los auditores con respecto a las protestas en las universidades norteamericanas, ¿ah? Sí. Principalmente de la Ivy League. O sea, ustedes dirán quiénes son los de la Ivy League. Son Harvard, Columbia, Yale, Princeton, Cornell, Brown. Son prácticamente de las que más uno conoce internacionalmente, la más importante. Yeah. Y la más prestigio, si es que les queda prestigio. El punto es que han estado aumentando las protestas estas últimas semanas y varios se preguntaban por qué, porque vino como una arremetida. Y la respuesta hay 4 que me gustan y se las quiero compartir. Uno, el apoyo que recibió Israel post-ataque de Irán hacia su territorio, que fue un ataque inédito. Irán salió de la sombra y ese ataque volvió a ordenar el eje occidental de una manera muchísimo más clara, porque Israel recibió el apoyo, no solamente el apoyo verbal, sino que el apoyo militar, incluso de algunos países árabes, y el mundo volvió como a ordenarse en un eje un poquito más, bastante más claro. 2, se vienen las vacaciones de verano para las universidades norteamericanas y quieren ganar un poco este espacio antes de irse al receso, porque ustedes saben que los universitarios se terminan las protestas cuando vienen las vacaciones y se vuelven a las playas y a sus casas. Pero es interesante el tercer punto, y un columnista del New York Times, a propósito de unas investigaciones, se preguntaba, bueno, pero hay algo más. No solamente los recursos entregados a las universidades por Qatar, un país que abiertamente apoya a Hamás, que se calcula en miles de millones de dólares anuales. Estos recursos se empezaron a entregar, para que hagamos un poquitito de historia, después de los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, el año 2001, una arremetida
diplomática de Qatar y de otros países árabes para poder contrarrestar toda esa dinámica y ola que vino antiárabe, por si alguno se recuerda lo que ocurrió después de ese atentado. Son más de 4.700 millones de dólares en 10 años que han circulado desde Qatar hacia estas universidades. Pero la plata nunca es gratis. Y entonces esta columna de investigación del New York Times decía, no solamente es un problema de que sea el mayor donante, Qatar, el mayor donante extranjero de países hacia las universidades norteamericanas, sino que además han tenido injerencia en el currículum de lo que se le enseña a estos alumnos. Y entonces, por ejemplo, dan algunos ejemplos, los estudiantes del curso de civilización contemporánea parte el currículum básico con Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke, Rousseau, pero cuando llegan al siglo XX, dice, todas las lecturas han sido cambiadas, perdieron diversidad y solo se enfocan en autores y temas progresistas tales como anticolonialismo, ahí tienen el tema de apoyar la causa palestina versus Israel, el género, el antirracismo, el cambio climático, con libros de Foucault, de Fanon, que son uno de estos filósofos a los cuales sigue todo el mundo progresista o woke, como se le llama. Lo siguen, digamos, leyendo la solapa, porque yo creo que no hay ninguno, especialmente en Chile, que haya leído las palabras y las cosas de Foucault, por ejemplo, que son libros arduos. O sea, siguen un nombre, como quien sigue un bus, una cosa así. Y lo mismo en Estados Unidos. Claro, acá lo que se preguntan en esta columna de New York Times, después se replicaron en otros diarios, es dónde quedó la crítica, el pensamiento crítico, la crítica cultural no progresista, dónde quedaron los libros de Orwell, mencionan Hannah Arendt y otros que hablaban, por ejemplo, enseñaban de los totalitarismos del siglo XX. Entonces, los alumnos finalmente que vemos en estas protestas han estado construidos y enseñados a odiar Occidente y lo que simboliza Occidente. Entonces, les construyeron una caricatura del mundo en el que ellos mismos viven, y por eso uno ve estas manifestaciones tan absurdas desde el punto de vista de lo que están defendiendo y a la vez de lo que están criticando. Por ejemplo, se veían las imágenes de unos alumnos, no solamente judíos, sino que era un grupito de alumnos, algunos judíos, otros no, que intentaron ingresar a Colombia, y uno del grupo que estaba ahí en estos campamentos protestando, les decía, ustedes, los blancos, no entran, los blancos. Entonces, tienen una mixtura de causa y de confusión de conceptos, pero ahí hay una de las razones en las cuales uno dice, bueno, pero ¿de dónde viene todo esto? Ahí hay algo. Yo te digo, yo lo dije ayer, lo que me decía ese psicólogo que me hizo unas pruebas, yo voy a repetir, los jóvenes, dijo, es un hecho científico que son huevones, y me explicó por qué. Los jóvenes agarran todas las causas. Yo he visto, porque soy mucho más viejo que tú, o sea, tú eres joven, yo he visto cómo agarraban causas justamente al producto de Israel en la guerra de los 6 días. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, no tenía idea de cómo funcionaba el mundo árabe, que es un mundo de opresión y retrógrado, mientras que Israel era todo lo contrario, y sin embargo estaban contra Israel y apoyaban a los países árabes, unas monarquías espantosas que oprimen como mínimo a la mitad de la población, a las mujeres. La cuestión es agarrar una causa. Da lo mismo, y la causa palestina es causa, y Israel ya no es causa, puede haber sido causa el año 47, antes que existiera el Estado de Israel. Una vez que se fundó el Estado de Israel y que empezó a prosperar, se empezó a convertir en algo negativo, o sea, un país que crece, que se enriquece, un país que gana guerra, no puede ser bueno. Entonces, la causa tiene que ser siempre David contra Goliat. En este caso, David es la causa palestina, a pesar de que con toda la plata que hay detrás y todos los crímenes que has cometido, yo más bien diría que es Goliat y que David es Israel. Solo que un David 1.000.000 de veces más inteligente y se la arregla para ganar y de todas maneras. Los jóvenes agarran causa. La cuestión es que hay una causa para evadir su aburrimiento, su lata, su mediocridad, para poder volcar sus frustraciones. Da lo mismo la causa. Yo he visto cuántas causas hemos visto nosotros. Tú misma, que eres mucho más joven. Yo no sé cuántas causas he visto y todas son iguales en el sentido que no tienen sustancia. Que si tú empiezas a analizar, digamos, te das cuenta que no tienen sustancia. O que la sustancia que alguna vez tuvieron se convirtió en una cosa completamente distinta. Y cuando tú haces ese ejercicio con esas personas,
inmediatamente se enfurecen porque algo dentro de ellos les dice que están en una posición equivocada, falsa, ridícula, y se llenan de odio y te tratan de agredir. Yo recuerdo en la universidad, tratando de razonar con estos gallos, era como hablar con la pared, con cueva, porque esa pared a veces sacaba los puños y las patas y te atacaban, porque estabas atacando su fe, es una cuestión de fe. Anda a atacar tú la fe de una persona, anda a analizar una fe. Mira, aquí en este programa, cuando a veces he tocado no la religión cristiana en tanto sus creencias, sino que en tanto su organización mundana, que son cosas distintas, la cantidad de reacciones de cristianos que creen que yo estoy contra ellos y que claramente están apasionados y llenos de emoción es bastante grande. Entonces estos jovencitos de estas universidades, chicos todos, muchos de ellos con plata o becados, se aburren, se latean, son medianos nomás intelectualmente, entonces no ven mucho futuro hasta que llegue una causa célebre que les permite sentirse importante, que les permite sentirse justos, que les permite sentirse los salvadores de la humanidad, y ahí asocian todas esas hormonas que les andan revoloteando en el cuerpo, y olvídate que ahí puede haber un elemento de razón ahí, olvídate, eso no, es perder el tiempo buscarlo o razonar con ellos. Lo único que se puede hacer con ellos es tirarle un manguerazo de agua y llevarlos presos, como creo que están haciendo ahora. No tienen remedio. Tú no puedes razonar con un idiota, Nicole. Y esos cabritos que sin tener idea de la historia de Medio Oriente, sin tener idea de la historia de Israel, de los países árabes, qué es lo que había antes de Israel y los países árabes, no tienen idea que existió una cosa que se llamó el Imperio Turco, que no saben nada de nada, anda a decirle eso a ellos. Te tiran por la ventana, pues. Y a los académicos que les ha pagado Qatar y otros por año, que les ha pagado sus años sabáticos, sus investigaciones, y que están echados para atrás en sus sillones académicos, anda a decirle, oiga, por algún momento pónganse serio con su academia, ¿no? Se supone que ustedes son profesores, ¿qué es lo que están enseñando? No, porque es recómodo. Es recómodo ser un académico, una de las profesiones más cómodas que hay, y que te estén financiando todo lo que tú propones a cambio de lo que tú decías. Porque la plata nunca es gratis. Exacto. Ahora, en este mundo donde Irán debe estar felicitándose por la campaña al ver las imágenes de las universidades de Estados Unidos, de una manera, el cararrajismo que existe hoy en día en las dictaduras, Irán condenó las intervenciones policiales en las Claro. universidades norteamericanas y habló de la represión contra los estudiantes. El mismo país que en cada protesta no solamente detiene, ejecuta a quienes salen a la calle. ¿Se acuerdan cuando vino toda esta oleada por defender a las mujeres por la muerte de Amini, que simplemente llevaba un velo mal puesto y hubo una oleada a nivel mundial de apoyo? Bueno, Irán ejecutó en la horca públicamente a más de 7 personas, 516 manifestantes de esa oleada murieron, 70 niños, entre ellos 20.000 arrestados que no se saben su paradero. Ese mismo país donde no se puede hablar, entonces habla de la represión de la Bueno, policía norteamericana, ese es el y doble estos estándar. cabritos aplauden a Irán, Pero es jugando con fuego. que son tontos nomás, pues si qué así con gente estúpida. Y ese negro que le gritó que no entra en blanco, bueno, ahí se ve cómo tiene que ver esto con frustraciones que encuentran una causa para evacuarse, digamos, conforme a la ley, por así decirlo, con un pretexto. El negro enfurecido con los blancos, que ha aprendido a odiar a los blancos toda la vida, entonces encontró una causa. Encontró una causa. Entonces, estas cosas son totalmente irracionales, por supuesto. Pero porque son irracionales, tú no puedes razonar con los protagonistas. Es imposible, es perder el tiempo. Yo lo hice una vez, en el año 67, en la universidad, con uno de los tarados que andaban por ahí vociferando contra Israel y los pueblos, y le dije, oye, pero ¿te has fijado cómo son esos países árabes que estás defendiendo? Bueno, casi me pegaron. No me pegaron porque era más grande, pero se indignaron. Inmediatamente te ponen un membrete, tú eres sionista, fascista, nazi, judío honorario, me gritaron algunos. ¿De cuánta cuestión? Eh, o sea, y Bueno, así como en los disquetes te gritan facho, la misma cosa, es la misma mecánica mental. No tiene remedio eso. No tiene remedio.
Tenemos que Bueno, aceptar que vivimos en un mundo repleto de imbéciles nomás, po. me demuestra lo irracional que puede ser si algún momento pensaron en pegarte o pegarte, porque ahí yo creo que la diferencia física es eso sí que es irracional, eso sí que es irracional. Sí, bueno, pero no sabían ellos, no sabían. Bueno, estimados amigos, estamos llegando al final del programa. Eh, Mañana continuaré yo solito y el martes tenemos de nuevo a Nicole con nosotros. Vamos a ver en qué queda toda esta cuestión de la RUF y todas estas discusiones bizantinas, mientras hay bandos aquí y hay gente, muchos de ellos extranjeros, muchos de ellos agentes de sociedades extranjeras que están por miles en Chile, matan y planean nuevos crímenes. Aquí está todo en manos de, ¿cómo se llama esa fulana? Maite Orsini y otros por el estilo. Sí, la Maite Orsini por lo menos tiene la gracia que es buena moza. Los demás son hasta feos, peor todavía. Ya amigos, sería todo por hoy. Muchas gracias, Nicole, por estar con nosotros. Sé que tienes que hacer cosas ahora y nos estamos viendo nosotros, estimado amigo, mañana viernes. A ver si Chao, ahora logro chao. cortar al Bien. tiro esta cuestión.